Internacional de Seguros presenta IS a la Vida, el podcast. Una producción en colaboración con Elena Yorash sobre el valor de nuestra historia. Bienvenidos a una edición más de IS a la Vida, el podcast. Soy Elena Yorash, la de los Tipi Tips, y esta vez estoy en compañía de un señor a quien yo admiro y quiero muchísimo, sobre todo porque es una persona que sabe mucho de la historia, pero de la historia santeña, porque vamos a estar hablando del 10 de noviembre, todo lo que gira alrededor de la gesta independentista y de varias figuras importantes como Rufino Alfaro. Profesor Manuel Moreno Arosemena, ¿cómo está? Mucho gusto, Elena, de estar aquí contigo para compartir los conocimientos y la admiración y los hechos históricos específicamente de la heroica Villa de los Santos. Claro que sí. Profesor, ¿quién es el profesor Manuel Moreno Arosemena? ¿Quién es usted? Para que la gente lo conozca. Bueno, santeño, nacido en la Villa de los Santos, hijo de santeños, profesor de Geografía e Historia, director del Museo de la Nacionalidad hace 33 años, docente universitario y un amante de la historia de la Villa de los Santos, de nuestro querido terruño. Y de esas personas que necesitamos visibilizar, porque panameños como el profesor Manuel Moreno son de los que necesitamos conocer un poquito más de historia, y para eso estamos aquí en este podcast tan especial. Y vamos a empezar por el principio. Vamos a empezar. Profe, la Villa de los Santos inicialmente se llamaba Los Santos. ¿Cuál es el nombre correcto de este poblado? ¿Los Santos o la Villa de los Santos? Realmente el nombre correcto es Los Santos. Los fundadores de la hoy Villa de los Santos la fundan un 1 de noviembre, que en el Santoral Católico es el Día de Todos los Santos. O sea, el nombre original es Los Santos. Pero como la fundación de la villa fue un acto espontáneo de sus fundadores, a espaldas de las autoridades natariegas, esto trajo una reacción de los natariegos que apelaron a la Real Audiencia. La Real Audiencia falló años después y no le da el título de ciudad, sino de Villa de los Santos, porque los españoles fundaban pueblos, ciudades y villas. Y desde ese entonces es Villa de los Santos. Entonces quiere decir que los natariegos estuvieron como un tanto celosos quizás por el progreso que estaba teniendo en ese entonces Los Santos. No, ellos previeron que una ciudad tan cercana a ellos les pudiese quitar el protagonismo que ellos tenían. En efecto, estaban en lo correcto. La Villa de los Santos posteriormente es el núcleo poblacional más hegemónico de esa área, le quita, por así decirle, el sitial que Natá tenía hasta ese momento. Entonces, como quien dice, empezaron a decir, caramba, esta gente no puede ser más que nosotros. Y ellos dijeron, tranquilo, esto es una villa. Exactamente, eso del título de villa es como para no darle el título de ciudad y ponerlo al mismo nivel que Natá. Porque Villa es un pequeño poblado, ¿no? Y entonces después la gente decir, la Villa de los Santos, la villa, entonces queda constituido con el nombre de la Villa de los Santos. Exactamente, desde 1573, cuando la Real Audiencia falla, coincidentalmente un 10 de noviembre de 1573 viene el fallo de la Real Audiencia que le da el título de villa. Profesor, pero ¿cuál es el gentilicio correcto? Porque si yo digo, yo soy de Los Santos, de la provincia de Los Santos, pues yo soy santeño. Exacto. Pero de la Villa de los Santos, ¿hay algún gentilicio específico? Bueno, algunas personas de manera así un poco despectiva, algunos dicen villano, que tiene otra connotación. Claro. Y últimamente se ha venido a decir villasoletano, que no tiene nada que ver con nosotros. A mí cuando me preguntan yo digo santeño de la villa. Correcto. Santeño de la villa, porque santeños son los de Macaracas, los de Guararé, los de Tonosí, los de Pocrí, pero nosotros somos santeños de la villa. Pero curiosamente, cada poblado, cada lugar también dentro de la provincia de Los Santos tiene su gentilicio. Por ejemplo, tableños de las tablas, pedaciaños de pedací. Así mismo. Entonces yo creo que se puede distinguir un tanto, ¿no? Claro. A pesar que todos somos de la provincia de Los Santos, pues los santeños específicamente de la Villa de los Santos. Siempre que me preguntan, yo digo santeño de la villa. De la Villa de los Santos, donde se da el primer grito de independencia en 1821. Profesor, pero ¿qué es un grito? Un grito es que alguien llegó a una plaza y gritó, libertad, vamos a... ¿Qué es un grito? Yo creo que la gente no tiene muy claro ese término. No, hay confusión totalmente, inclusive hasta gente un poco con cierta preparación. La gente piensa equivocadamente que una persona salió gritando por las calles del pueblo o llegó a la plaza a gritar libertad.
Cuando nos referimos a un primer movimiento y se le dice grito, es que fue la primera voz, la primera clarinada que se levantó a favor de la libertad. Entonces nadie salió gritando. Nadie salió gritando, es una expresión que manifiesta y quiere dar a entender que es el primer movimiento que originó la independencia que se da posteriormente. Es decir, es como que nos ponemos todos de acuerdo y salimos en masa a hacer algún tipo Sí. a unificarnos para cumplir un objetivo. Eso es lo que vendría siendo grito. Exactamente, es el esfuerzo o el logro de un grupo de personas que logran su anhelada libertad y se le dice grito, pero nadie gritó, eso no está en ningún documento. Yo creo que, y yo en mis clases de docente, ese tema lo aclaro porque hay una confusión, hasta gente, vuelvo y digo, con cierta preparación académica, hay una total confusión en referencia a ese término, a ese concepto. Tenemos entendido que dentro de los gritos que se dan en América hay varios. Sí. Y el de la Villa de los Santos es uno de los más importantes. Sí. ¿Cuáles otros gritos se registran en América? Y háblenos un poquito de la importancia de ellos. El de Yara en Cuba, el de Dolores, el muy famoso grito de Dolores en México, el de Asensio aquí en América del Sur, en Uruguay, y el de la Villa de los Santos. El mérito de estos movimientos es que son la chispa, ¿verdad?, que prenden el movimiento que va a desembocar en la independencia total de estas regiones o de estos países, ¿verdad? Entonces, el grito de la Villa de los Santos está considerado dentro de esos tres gritos como los principales gritos o movimientos que provocaron la independencia en América Latina. Entonces quiere decir, profesor, que el término grito está relacionado directamente con gestas independentistas. Es decir, después de, por lo menos en estos tiempos, no hay ningún grito registrado. No. Yo aprovecho esta ocasión que se me brinda para también aclarar algún concepto. Como nuestra independencia de España fue en noviembre y la separación de Panamá de Colombia también en noviembre, pero con una diferencia de 82 años, las adhesiones de los pueblos, de los distritos, al movimiento del 3 de noviembre de 1903, en distintas provincias, 8, 9, 5, 7, se le ha equivocadamente llamado gritos. Grito de Soná, grito de Santiago, grito de Chitré, grito de Tonosí, grito de la Mesa, y ese término está mal utilizado en esos hechos históricos. Es adhesión, la adhesión de esos distritos al movimiento separatista de 1903. El único grito registrado y que es la génesis, el origen de nuestra independencia, es el de la Villa de los Santos, que está documentado hasta la saciedad, ¿no? Dígame algo, ¿y por qué trasciende de esta manera tan importante a nivel americano el grito de la Villa de los Santos? Porque para 1821 prácticamente las excolonias españolas en América ya se habían independizado. Panamá estaba, como que decir, prácticamente ya Centroamérica se había independizado, prácticamente Suramérica estaba totalmente independizado y Panamá quedaba como sola, y había sí en los capitalinos, en la clase dirigente de la capital, dice don Mariano Arosemena, sí había ya personas que se reunían secretamente, círculos patriotas le llama él, para ir ya organizando la independencia, pero los capitalinos no se deciden. Entonces los santeños se adelantan. Entonces los estudiosos, los historiadores dicen que, y no quiero aquí entrar en comparación, pero dicen que el grito de la Villa es un movimiento más prístino, más limpio que el de la capital, el 28, porque fue un movimiento espontáneo. El 28 fue la consecuencia lógica de lo que había pasado el 10 de noviembre. Y hubieron aspectos económicos para que la tropa desertara en la capital. Los hermanos Arosemena, don Blas y don Pablo Arosemena, le dan a la tropa que quedaba para que desertaran y se fueran. En la Villa de los Santos los hechos fueron más espontáneos. El pueblo se lanza a las calles, se toma el cuartel, se llama cabildo abierto, se redacta un acta, y los principios del acta del 10 de noviembre, que muy poca gente ha entrado a analizar los conceptos filosóficos y términos novedosos que habla el acta del 10 de noviembre de la Villa de los Santos, habla de derechos individuales, de sistema republicano de gobierno. En cambio, el acta de la capital habla de aspectos
económicos. Inmediatamente en un artículo nos independizamos de España y enseguida nos anexamos voluntariamente a Colombia, claro, por razones que ya conocemos. Pero el Grito de la Villa es un movimiento y acuerpado prácticamente por todo el interior, Natal, los pueblos circunvecinos, prácticamente todo el interior versus la capital, que querían esperar una fecha para ellos encabezar el movimiento. Profesor, yo procuro trasladarme en tiempo y espacio a la época y yo me pongo a pensar, estaba la ciudad capital y hablar de la Villa de los Santos en aquella época, pues no me imagino cuando los medios de comunicación eran inexistentes, había si acaso pues algún medio tradicional impreso que era quien daba la información. ¿Cómo prevalece el santeño sobre en este tiempo para que su voz sea escuchada y llegue hasta Panamá? O sea, ¿qué poder tenía? Porque poder adquisitivo tenía realmente en aquella época. Bueno, hay que mencionar aquí una figura clave que era Don Segundo de Villarreal. Uh-huh. Don Segundo de Villarreal, militar de carrera, un hombre acaudalado, tenía conexiones con la clase dirigente de la capital. Don Segundo de Villarreal no era un pintado en la pared. Por eso tenía esa influencia. Tenía esa influencia y tenía el poder, el dinero. Hay documentos que dicen que él pagó algunos gastos que trajo como consecuencia el movimiento independentista. Entonces, por eso los conjurados, los que se tomaron el cuartel, lo ponen a él al frente del movimiento porque era prácticamente garantizar que el movimiento iba a ser exitoso. Claro. Porque había el acta también manifiesta, el acta del 10 manifiesta el temor de que Fábrega, don José de Fábrega, que era el jefe militar acá, tomara represalias contra los santeños. De hecho, manda 2 tenientes coroneles que llegan el 20 de noviembre allá a que los santeños se retractaran de lo que habían hecho. Pero los santeños, indudablemente, se pararon firme y dijeron, no, lo hecho está, ustedes resuelvan como puedan el asunto, ¿no? Don Segundo de Villarreal es una figura que siempre se ha escuchado dentro de la gesta independentista. De hecho, el colegio secundario de la Villa de los Santos se llama Coronel Segundo Villarreal. Pero hay otro nombre que resuena mucho y es el de Don Francisco Gómez Miró. ¿Quién era Don Francisco Gómez Miró? Don Francisco Gómez Miró era coclesano, penonomeño. Él se le puede catalogar como el autor intelectual. Él redacta una proclama, un documento que hace circular a todos los pueblos del interior en ese momento, haciendo un llamado a que ya era el momento propicio para ir contra los españoles y zafarse el yugo español. Y bueno, halló eco fue en la Villa de los Santos. Todavía los historiadores más conspicuos de este país buscan la respuesta. ¿Por qué la Villa de los Santos? ¿Por qué un remoto pueblo, claro, es que monte adentro, llama la atención, sin vías de comunicación ni de transporte, fue donde surgió el movimiento independentista? Algunos buscan respuesta en la propia colonización de Los Santos. Somos una región minifundista donde cada uno tiene su parcela, su tierra, versus otras regiones como Veraguas y Chiriquí, que son grandes hectáreas de terreno en pocas manos. Eso pudo haber llevado a tener conciencia e identidad desde ese momento, ¿no? Y además de Don Segundo de Villarreal y Francisco Gómez Miró, ¿qué otros próceres participan de esta gesta? ¿Hay algún otro nombre que la historia ha olvidado y que realmente tuvo relevancia? Yo destacaría en este momento, yo me he encargado un poco de investigar con muy pocas fuentes documentales, al doctor José María Correoso y Catalán, el cura párroco de la villa en ese momento, que el acta lo menciona, y al decir del historiador fallecido lamentablemente el doctor Alberto Osorio, él manifiesta en un libro que escribió sobre la villa que el texto, las líneas del acta de independencia, la filosofía, las ideas pudieron haber sido del doctor Correoso, porque el doctor Correoso era una persona preparada, tenía el título de doctor, seguramente en teología. Claro. Y él pudo haber influido en las ideas que expresa el acta. Y él estuvo ahí porque el acta lo menciona. Si tú lees el acta dice que don Julián Chávez convoca con la presencia del cura párroco, lo menciona, y
hay muchas probabilidades que él pudo haber influido en las ideas de la... Y es una figura poco estudiada, Elena, el doctor José María Corozal. Yo he escrito en algunos periódicos la presencia de la iglesia en el grito de independencia, porque indudablemente la iglesia tenía un peso para ese momento. Y es que también la iglesia siempre ha sido ese foco de reunión. Exacto. Donde las personas pues se convocaban y siempre el respeto y la admiración por los sacerdotes en nuestros pueblos ha sido muy importante en todos los tiempos. Ahora imagínense en esta época pues donde era el centro cultural, social. De la comunidad, ¿no? Exactamente. Y aparte también, pues, los otros próceres que firman el acta de independencia. Don Julián Chávez, que fue el alcalde quien convocó el cabildo. Y bueno, el elemento popular, porque indudablemente hay que destacar que en el grito de la villa de don Ernesto Nicoló, que es el que rescata la fecha del 10 de noviembre, porque quizás me estoy adelantando a cosas que me vas a preguntar, la fecha se celebraba desde 1874, el 11. El 11 de noviembre. El 11 de noviembre. Después llegó a la villa, a residir en la villa, un militar colombiano, el general José María Núñez Roca. Y él, llevándose por el recuerdo de los moradores más viejos del pueblo, dijo que había sido el 13 y se retomó el 13. Hasta que Nicoló, en 1928, encuentra en los archivos de Bogotá, Colombia, el acta y otra serie de documentos que dicen todos que el movimiento fue el 10 de noviembre. Y desde ahí se retoma el 10. Caramba, entonces tuvimos dos partes de nuestra historia en que lo celebramos primero el 11 y después el 13. Sí, la tradición oral decía que el 11, después dice que el 13, pero realmente fue el 10, porque los documentos todos son referidos al 10. Pero en el acta no está firmado, no hay una fecha que... Sí, el acta dice el 10 y todos los documentos dicen referidos al 10. Hay unos documentos que yo he consultado que un amigo historiador me facilitó y del expediente de méritos y servicios de don Francisco Gómez Miró, referido que don Francisco Gómez Miró dice que el 10 fue el grito. Él habla que la noticia de que se había dado el grito en la villa cundió como un rayo hacia los otros pueblos del interior. Profesor, hay una figura también que siempre escuchamos y siempre evocamos para esta época, y es la figura del libertador Simón Bolívar. ¿Qué injerencia tuvo el libertador en una gesta como la de la Villa de los Santos? Hay un documento base, dos documentos base. Los santeños, apenas se da el movimiento y que el grito del 10 es un hecho consumado, le escriben una carta a Simón Bolívar. Le escriben una carta informándole lo que había sucedido acá en la Villa de los Santos. 2. Cuando ya Panamá se independiza de España el 28 de noviembre, don José de Fábrega le manda una carta a Bolívar informando lo que había sucedido y dice que la Villa de los Santos había sido el primer pueblo que había pronunciado con entusiasmo el sagrado nombre de libertad. Así que textualmente lo dice Fábrega en una carta. Y lógicamente esas noticias le llegaron, no sé, 15 días, un mes después, dadas las comunicaciones para la época. Y hay otro documento que el cabildo de la villa le solicita porque Bolívar estaba en Popayán. El que recibe la notificación de lo que había pasado en Panamá es Francisco de Paula y Santander, que era el vicepresidente de la Gran Colombia, y él dice, pueden seguir utilizando el título de heroica Villa de los Santos. Entonces de ahí nace la versión pues de que Bolívar ratificó el título de heroica villa por la proeza y por la hazaña que los santeños habían realizado el 10 de noviembre. A mí me llama poderosamente la atención escucharlo decir que le llega esta información a una persona pues que uno siente como inalcanzable. Claro. Es como si yo le escribiera ahorita una carta al presidente y le llegara... Ahora imagínense en esa época, sí. O sea, como de un pueblo tan sencillo, realmente en el interior del país, ni siquiera era la ciudad capital, de gente pues que no necesariamente era la clase más preparada o más elitista, ¿cómo lograr que eso llegue a manos del libertador? Exactamente, ahí la carta está, he leído la carta, hay algunos documentos que la han publicado, algunos libros, donde los santeños el mismo 10 comunican a Bolívar lo que había sucedido acá. Y cómo estaba el estado de Panamá, porque hay que decir que entre el 10 y el 28 mediaron 18 días. El interior quedó prácticamente la capital no se había independizado y el interior sí. Hubo un impasse ahí, ¿no? Profesor, y en una parte de la historia, nosotros siempre vemos que la gente de la ciudad
se hacía referencia a la gente del interior como estas personas pues de un estrato menos, ¿no? Recuerdo claramente el término, por ejemplo, buchí, Buchí. o cholito, Patirrajao. patirrajao. En aquella época no se tenía esa percepción igual en la ciudad capital hacia el santeño o hacia esta área del interior. Yo creo que sí, Elena, creo que sí, esas diferencias Ajá. siempre se han dado porque solamente tenemos que recurrir al texto de don Mariano Arosemena, padre de don Justo Arosemena, que fue prócer. Don Mariano firmó el acta del 28 y era una figura connotada, periodista. Él dejó una obra que se llama Independencia del Istmo y él dice que en Los Santos surge un movimiento irregular y deficiente. O sea, que de manera despectiva se refiere al grito de la villa, pero después dice que causó gran impresión en la capital, que aceleró los planes que los capitalinos tenían. Entonces sí, denotan y se deja entrever en esa frase de don Mariano un deje hacia la gente del interior cuando dice de manera irregular y deficiente, o sea, de manera despectiva, pues, menospreció lo que había una connotación un tanto de que no era tan creíble la proeza que había realizado. Como tú dices, en un pueblito metido por allá, ¿qué puede salir allá? Y eso no le vio fundamento, quizás no le vio seriedad o pensó que era algo que no iba a tener futuro, pero se equivocó totalmente Mariano Arosemena, ¿no? Dígame algo, y el pueblo de Natá, por ejemplo, la gran ciudad de Natá, ¿no tuvo de repente alguna injerencia también dentro de este movimiento? El representante de Natá era don Francisco Gómez Miró. Francisco Gómez Miró, en Natá se conoce del grito de la villa 5 días después, o sea, el 15. Y las campanas de la iglesia colonial Santiago Apóstol de Natá repican, anunciándole a la población natariega que se había declarado el grito en la Villa de los Santos. De hecho, pues no hubo que hacer nada porque la población coclesana estaba totalmente ya concienciada por toda la campaña que había realizado don Francisco Gómez Miró. Entonces surge un eje, una alianza Natá a la Villa, que amenazan hasta cierto sentido, eso está documentado en el libro de Nicoló, amenazan a la ciudad de Panamá y amenazan a Santiago, porque Santiago era el bastión de los Fábregas. Y don José de Fábrega era el jefe civil y militar de Panamá. Y ellos amenazan ir con contingentes hacia Santiago si no apoyaban el movimiento. Pero Santiago, tardíamente, hay un acta del 1 de diciembre de 1821 que ellos ya extemporáneamente se independizan de España, pero ya el 28 el territorio panameño estaba totalmente independizado. Pero sí, hay una alianza Natá a la Villa para presionar a la capital y a Santiago. Y de ahí, profesor, cuando nosotros, por ejemplo, vemos los templos coloniales de Santiago Apóstol en Natá y de San Atanasio en la Villa de los Santos, vemos su grandeza y su riqueza, es donde confirmamos cuán importante eran estas ciudades en su momento porque reunían a todos los poblados alrededores, ¿no? De ahí que vemos cómo podemos determinar cuán importantes fueron Natá y fue la Villa de los Santos. Bueno, es que después de la ciudad de Panamá en 1519 que fundó Pedrarias manda a su lugartenientes que funden Natá en 1522, con dos propósitos. Natá está ubicada en un territorio fértil, una tierra muy fértil, para abastecer, Natá era el granero que abastecía a la ciudad de Panamá, y en segundo propósito era el punto de las campañas en contra de Urraca para combatir a Urraca. Y Natá era la capital de lo que se llamó la Alcaldía Mayor de Natá, que su capital, su cabecera era Natá. Y luego viene la Villa de los Santos, que le quita cierta hegemonía a Natá. Ellos, los natariegos, al momento de la fundación estaban totalmente claritos que otra población cercana iba a quitarles hegemonía, como así sucedió, porque la villa se constituye en el centro político, administrativo más importante durante toda la colonia. ¡Wow! Interesante. Miren, estas son las cosas que a veces no reparamos y que son tan importantes, y qué mejor oportunidad que esta pues para nosotros aclarar y sobre todo recordar. Profesor, pero hay una figura que viene dando pues mucho de qué hablar en los últimos tiempos. Y vamos a referirnos ahora de Rufina Alfaro. ¿Es un mito? ¿Es una realidad? ¿Quién fue Rufina Alfaro, profesor? Bueno, Rufina Alfaro, atendiendo a lo que la tradición oral ha recogido hasta ahora, es
narra el relato oral, una chica, una joven de entre 17 a 22 años, oriunda de Las Peñas, un caserío cercano a la villa, que venía al pueblo a vender ciertos productos agrícolas y que tenía acceso al cuartel de los españoles, y los que estaban conspirando, don Segundo y los demás que estaban planificando dar el movimiento, la utilizaron para que informara de cómo estaba el cuartel, cuántos militares eran, qué hacían, qué sé yo, que diera detalles sobre lo interno del cuartel, ¿no? Entonces esta figura ha trascendido y se le coloca como que ella da el grito de independencia. De ella, tengo que decirlo con toda honestidad, hemos buscado, rastreado información escrita para documentar su existencia. Hasta la fecha no hay partidas de bautismo, ni de defunción, ni nada que la mencione con el nombre de Rufina. Esa es la parte oral, que muchos dicen pues que no existió. Pero por otro lado, la historia ya ahorita, en 2025, puedo decir con toda propiedad que los alfaros no fueron un invento. Los alfaros vivían en Las Peñas. Yo he encontrado documentos en los archivos parroquiales donde hablan de personas con el apellido Alfaro y dicen que viven en el sitio de Las Peñas. Encontré recientemente un libro en los archivos parroquiales donde las personas pagaban lo que la iglesia exigía, los diezmos y primicias. 50 años después del 10 de noviembre, en 1871, hay familias Alfaro en Las Peñas. O sea que el apellido no es un invento. Ubicarla, que vivía en Las Peñas, tampoco es un invento. Ahora, con esto no quiero decir que Rufina existió, pero tras la leyenda o tras el mito, pareciera haber ciertas cosas que la historia está como aclarando. La ubicación del apellido en el lugar y la existencia yo he hecho un árbol genealógico. Los Alfaro están en la villa desde 1758. He podido establecer un árbol genealógico que llega hasta las primeras décadas del siglo XX. Y el nombre de Rufina no aparece por ningún lado. Pero yo tengo una versión que con eso no quiero decir que ella existió, pero está dando como muestras de que hay algo de cierto tras la supuesta leyenda y tras el supuesto mito, ¿verdad? La única fémina que he encontrado registrada en los archivos parroquiales de la villa, que tuvo que haber vivido, nacido desde fines del siglo XVIII, yo digo que aproximadamente entre 1785, y he encontrado su defunción, falleció el 12 de diciembre de 1855, de nombre Rudecinda Alfaro. Es la única dama en ese periodo. Ella vive y aparece como madrina de 1810 hasta 1826. Indistintamente aparece como madrina de muchos niños. Al parecer una mujer muy popular. Pero así como digo esto, digo otras cosas. Tiene aproximaciones con Rufina, doña Rudecinda. El apellido no eran de la clase notable, eran mujeres de la clase popular. Vivieron las dos en el lapsus de tiempo en que se dio el grito de independencia, y yo agrego alguna otra cosa más. La similitud de los nombres. Rudecinda, Rufina, esas son las aproximaciones. Pero hay diferencias entre los dos personajes. Para 1821, Rudecinda Alfaro era una mujer que ya tenía nietos. Un hijo se le casa en 1817, ha encontrado su matrimonio. Otra hija se le casa en 1821, escasos meses del grito de independencia. He podido rastrear su descendencia, la de Rudecinda. He podido rastrear su defunción. Y hay cosas que coinciden, pero hay otras que no coinciden. Pero yo al final digo, es Rufina Rudecinda. Eso habrá que seguir investigando para seguir, cada vez que buscamos sale algo nuevo. Y yo digo también, no pudo haber pasado con Rufina y Rudecinda lo que pasó con la fecha del grito, que se decía que era el 11, que se decía que era el 13 y fue el 10. O sea, ahí la historia, en relación a la fecha, la historia corrigió la tradición en cuanto a la fecha. Porque recordemos que las tradiciones orales, todos los años yo escucho versiones diferentes sobre Rufina Alfaro.
si mojó la pólvora, si vendía pan, si vendía empanadas, que rompió un candado, que hizo miles de cosas. Pero la tradición oral se va tergiversando muchas veces y nos llega a nosotros totalmente deformada. Pudo haber sucedido. Eso cabe en la posibilidad, pero vuelvo y repito, hay que seguir investigando, pero yo también digo y diré qué daño le hace la figura de Rufina Alfaro a la historia. Así mismo. ¿Qué daño le hace? ¿Cuál es el afán de algunos de querer matar a Rufina? Y quiero aclarar algo. Creo que muchos quieren matar a Rufina porque así matan el 10. Y pienso que están totalmente equivocados, porque el 10 es un hecho histórico avalado con un sinnúmero de fuentes bibliográficas y documentales sustentado por fuentes. El caso de Rufina, pues no está todavía en duda su existencia, pero creo que la insistencia y el propósito es matar a Rufina para decir Rufina no existió, el 10 no existió, y están totalmente equivocados. Yo creo también, profesor, que debatir entre si existió o no existió a estas alturas ya no tiene sentido. No tiene sentido. No le veo mayor sentido, Exacto. sobre todo porque el espíritu libertario existe, o sea, la gesta está registrada. Y si bien algunos no quisieran creer en la figura de Rufina Alfaro como tal, bueno, pudiese llamársele el espíritu que movió a todos aquellos valientes santeños a cumplir un objetivo que era la independencia de España. O digo yo, la representación del pueblo anónimo que Así participó, porque indudablemente en estas gestas aparecen siempre los que ocupan cargos públicos de importancia, pero el pueblo en general no va a aparecer. Entonces, tomémoslo como el símbolo de la libertad. De la libertad, El símbolo correcto. de la libertad y el símbolo del pueblo que participó anónimamente en esa gesta. Y tratándose la libertad de un sustantivo femenino, yo creo que le va muy bien entonces, Exactamente, el nombre. así mismo. Profesor, pero hay una figura muy importante que cuenta características muy similares a la de Rufina Alfaro en Colombia, Sí. y es Policarpa Salabarrieta, Sí, la famosa Pola. la Pola. ¿Ha Sí. tenido la oportunidad de estudiar un poquito Sí, sobre ella? he leído sobre ella, su existencia sí está totalmente comprobada. Cuando nació en 1795 y murió hacia 1817, murió joven, pero cumplió la misma misión que la tradición oral le señala a Rufina, de espiar, de informar. Porque siempre las mujeres están en todo movimiento político, social, económico, están ahí detrás de los hombres. Estamos ahí. Y están dando ideas, y están Claro. apoyando y dando fuerza. Y también hubo ese personaje muy similar, pero ella terminó trágicamente asesinada en 1817, en enero de 1817. Pero sí, cumplió en Colombia, en la historia colombiana, la misma misión que la tradición oral le señala a Rufina Alfaro, ¿no? Profesor, pero si no tenemos entonces una imagen como tal de Rufina Alfaro, o en este caso de Rudecinda Alfaro, que después de lo que tenemos mayor información, ¿cómo es que nos las hemos imaginado de senos protuberantes o de cabellera larga? O que vende empanadas? O sea, ¿de dónde saldría realmente esa información? ¿De dónde proviene esa imaginería popular? Bueno, en cuanto al busto que está en la Plaza Rufina Alfaro, allá en la Villa de los Santos, puedo comentarte que se hizo un concurso Ajá. que organizó el Comité 10 de Noviembre de santeños residentes acá en la ciudad capital para promover la construcción de un busto a los próceres santeños. Y lo ganó en ese momento muy reconocido y que era profesor en ese momento en la Escuela Normal de Santiago, el señor Guillermo Moranoli. Él ganó el boceto que él ganó el concurso, era una mujer empollerada como con una basquiña, con la manga así caída sobre el hombro, en señal como de libertad, ¿ven? Con la mano levantada. Él se encerró en su taller en la Normal, nunca vio nadie, ningún de los que llamó al concurso, ningún santeño vio lo que él estaba haciendo. Al momento ya entrega él su trabajo, la trae en una caja grande de madera, y ¿qué resulta? Qué decepción más grande. Cuando abren la caja, no es el modelo el boceto con que ganó Moranoli el concurso, se salió con
este busto que actualmente está en la Plaza Rufino Alfaro, o en la Placita de Jesús, como nosotros Así llamamos, ¿verdad? Con estos brazos enormes, con estos senos protuberantes y en actitud de gritar. Y rompiendo las cadenas. Entonces creo que el concepto es que, como tú dijiste, la libertad es mujer, la libertad es la fuerza aquella, ¿verdad?, que nos da vida a todos. Y creo que esa es quizás la idea que Moranoli, que no sé si alguna vez él explicó por qué se salió con esto, si eso no era el boceto con que él había ganado el concurso. Pero esa no es Rufino Alfaro. Entonces viene la confusión que a la plaza, cuando construyen el parque, se le da el nombre de Rufino Alfaro. Y la gente dice, bueno, esa es Rufino Alfaro, porque es una figura femenina. Luego, la placa que tiene el busto no dice Rufino Alfaro. La placa dice la patria agradecida a los próceres del 10 de noviembre de 1829. Entonces ha habido también una confusión en cuanto al nombre de la plaza, del parque, y el busto que tenemos ahí, a quien se le rinden honores. La gente dice Rufina, la Rufa, la Tetona. Bueno, tantas cosas que la gente a veces... Oiga, profesor, usted sabe que me cuenta mi mamá que mi bisabuela le contaba que cuando llega el busto a la Libertad a la Villa de los Santos, la gente esperaba pues algo muy lindo, digno de ese lugar. Pero llega y la gente quedó muy descontenta. Hubo un descontento. Hubo un descontento popular que de hecho la gente se levantó en masas, protestaron y le llamaban la bulta. Sí, exactamente. Porque estéticamente no la consideraban atractiva la vista, visualmente no era atractiva. Yo creo que pasó como con el tema Guararé, que cuando sale la canción La Tierra del Chucu Chucu, el guarareño reacciona enseguida. En el caso de la Villa de los Santos, la gente ve la escultura y dice, pero caramba, ¿esto qué es? No es lo que nos prometieron. Exacto. Inicialmente, ¿qué había en ese lugar? ¿Qué había en ese...? Esa era una plaza de donde se jugaban toros para las fechas de San Atanasio, San Agustín y para el 10 de noviembre, antes del 13. Y luego el señor José Sergio Moreno hace construir como un obelisco y unas escalinatas. Mi bisabuelo, José Sergio Moreno. Sí, exacto. Hay fotografías de eso, por supuesto. Un obelisco parecido a lo que está ahorita en la Plaza 5 de Mayo, ajá, con unas escalinatas y un obelisco. Y todavía con eso ahí se jugaban toros, pero después vino la idea del parque y del busto. Eso fue en el año 46. Por cierto que el presidente de la República era don Enrique Jiménez y vino a inaugurar la Feria de Azuero y coloca la primera piedra para hacer el parque y colocar el busto de la Libertad. Eso tenemos que aclararlo. No es la imagen de Rufino Alfaro, sino es el busto a la Libertad. Profesor, hablemos de la bandera libertaria. ¿Cuál es la bandera de la provincia de Los Santos? La gente tiene un tanto confundido eso, el tema de la bandera de la provincia de Los Santos. Sí, sí ha habido algunas diferencias porque a nivel deportivo siempre hemos conocido la bandera naranja y negra, pero esa bandera surge a raíz de eventos deportivos, básquetbol, béisbol. Creo que el señor Domingo Castillo, tableño, es el que promueve esa bandera que nos distingue para los campeonatos, nos distingue pues esos colores, pero la bandera histórica es la que actualmente es la roja, azul, amarilla, y esa bandera tiene una larga historia ideada por Francisco de Miranda, ese precursor de la independencia latinoamericana, que se usó y quedó en los colores de las banderas de Colombia, Venezuela, Ecuador, los colores bolivarianos, y que en la villa se guardó y se conservaron los colores, y nosotros la tenemos ahora no solamente como la bandera de la villa, sino de la bandera de la provincia, ¿no? Y ha habido toda una campaña para concienciar a la población, a las autoridades, que pues se adopte esta bandera, pero sí, es una bandera histórica y libertaria que sus orígenes los tiene allá por 1806, cuando la ideó don Francisco de Miranda, es el venezolano ilustre. De ahí entonces, por eso que coinciden sus colores con los colores bolivarianos. Exactamente, vemos los mismos colores, pero en otros diseños, en la venezolana, la colombiana y la ecuatoriana. Pues son los colores bolivarianos, lo único que la nuestra tiene otro diseño. Los colores están en otro modelo, pues. Claro que sí, por eso tenemos que aclarar eso, que la naranja con negra es el banderín deportivo, que el uso correcto para distritos, para los actos protocolares, para adornar pues
las casas alusivas a la gesta independentista, la correcta es usar la bandera de la provincia de Los Santos. De hecho, para el bicentenario, cuando se sometió el logo a concurso, el logo del bicentenario de la independencia de Panamá de España, ahí aparecen los colores de la bandera santeña. Está la bandera española con los colores de la bandera santeña. Y ya escuelas, instituciones, ya se ha ido, gracias a Dios, concientizando a las personas por el uso correcto de la bandera y de estos colores, que es el que nos distingue a todos, ¿no? Profesor Manuel, pero hay algo muy particular. Donde llega el santeño quiere implementar su cultura, sus tradiciones. ¿A qué se debe esto? ¿A qué se debe este alto sentido de pertenencia? Porque nosotros tenemos escudo, tenemos un himno también, que es el que siempre entonamos en la víspera del 10 de noviembre. Pero ¿por qué será que donde el santeño llega, implanta y cala? Porque realmente la gente acoge sus tradiciones y su cultura con tanto ahínco. Sí, tenemos ese espíritu colonizador, que donde vamos implantamos nuestras tradiciones, nuestra costumbre, nuestro amor al terruño, a nuestras tradiciones, y eso lo llevamos en las venas todos. No creo que el que está en Darién, el que está en Chiriquí, el que está en David, donde quiera, yo creo que eso viene, eso se arraigó desde la época de la colonia, porque nosotros tenemos una conciencia de lo que somos. Nos sentimos orgullosos de lo que somos y de lo que hemos heredado de nuestros antepasados, tanto lo religioso, como nuestra historia, como nuestro folclore, como nuestras comidas, como nuestros bailes. Nos sentimos orgullosos y eso lo hemos ido transmitiendo de generación en generación, y creo que eso lo llevamos ese es un espíritu que hemos heredado, que Dios quiera no muere y lo sigamos legando a las generaciones que vienen. Por eso es que se dice cédula 7 para que respete. Pa' que respete. ¿De dónde viene esta frase? ¿Tiene conocimiento del origen de esta frase? Yo sé que en 1990, a raíz de un incidente en que un santeño estaba viajando en la carretera interamericana, ajá, creo, encontró a otro que el carro se le había averiado. El santeño se solidariza, lo apoya, lo ayuda. Y este señor le comenta al profesor Atenógenes Céspedes de Las Tablas, le cuenta, pues, y el señor que sintió el apoyo del santeño le agradeció mucho, que era gente buena, que era gente muy comprensiva. Solidaria. Solidaria es la palabra correcta. Y él le sale bueno, cédula 7 para que respete. Y de ahí sale esa frase que se ha popularizado, pero fue el profesor Céspedes, Atenógenes Céspedes de Las Tablas, ¿no? Ay, profesor, quisiéramos seguir, quisiéramos continuar, porque hay tanto que decir, tanto que hablar de nuestra historia, pero usted sabe que pues el tiempo es un tanto limitado. Yo quisiera que usted se dirigiera y nos diera un mensaje final sobre la importancia de conocer nuestra historia, de conocer nuestros próceres, esa gente que hizo tanto y que probablemente a veces se queda un tanto en el olvido. Sí, yo agradezco esta oportunidad, y a la Internacional de Seguros también, que está patrocinando este podcast, ¿verdad? Porque estas son las cosas que se necesitan para que el panameño conozca sus raíces, para que el panameño conozca sus prohombres, para que amemos, porque no se ama lo que no se conoce. Y entonces, qué buena esta oportunidad. Yo hago un llamado a la empresa privada, al gobierno, a las escuelas, a todas las entidades que tienen que ver, Ministerio de Cultura, que tienen que ver con la promoción de la cultura y de la historia, para que estos espacios se promuevan y para que se dé a conocer nuestros valores, porque amando nuestros valores, pues así nuestra memoria histórica prevalecerá por siempre. Claro que sí, muchísimas gracias, profesor. Hay que decir IS a la vida, porque son 115 años de historia que tiene la Internacional de Seguros, pues precisamente cultivando, promoviendo, protegiendo elementos como este. Muchísimas gracias, profesor. Sea siempre bienvenido. Gracias. Y vamos a seguir contagiando de panameñidad, que es lo que tanto necesitamos. Esto fue IS a la vida, el podcast.